¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Marcelo Salinas y le doy la bienvenida a este programa Hablemos de Frente. Un programa de radio, televisión y redes sociales de conversación amena con quienes son protagonistas, con quienes han tenido un trabajo destacado en diversos ámbitos como la sociedad. Hoy tenemos el privilegio de recibir aquí en Caribe FM, recibimos con muchísimo gusto a don Fidel Villanueva. Él es cronista de Isla Mujeres, expresidente municipal y bueno, conocedor de la vida pública, no solo del municipio, también del Estado. Bienvenido, don Fidel, un privilegio. Gracias por la invitación, saludo al auditorio y espero serles de utilidad, Marcelo. Un gusto verte. Por supuesto, ¿no? El gusto es mío y muchas gracias por su visita. Ya sabemos que está ahí recuperándose de salud, pero sí, aquí está siempre dispuesto para hablar con el sistema quintanarroense y también en lo personal le agradezco mucho. Un placer. Don Fidel, a ver, cuéntenos sobre la historia de Isla Mujeres. ¿Cuándo empieza la historia de Isla Mujeres? ¿Cuándo se empieza a conocer como Isla Mujeres? Vamos a hablar de muchos siglos atrás seguramente. Bueno, las primeras referencias que yo he localizado sobre presencia humana en Islas Mujeres datan de casi 300 años antes de nuestra era, o de Cristo, como lo quieran decir cada cual, ¿no? Y se trata de mayas, nómadas, recolectores de frutos, cazadores, que llegan hasta Islas Mujeres y se vuelven sedentarios porque la abundancia de pesca y también de sal, que es muy útil para ellos, para conservar alimentos, para la medicina maya también. Los sedentariza, los deja ahí y empiezan a evolucionar una cultura que ahora se conoce como cultura maya costa oriental. Okay. En general se habla de una cultura maya, pero en el caso particular de lo que es la costa oriental de Quintana Roo, de Ixchalac, si quieren, hasta Holbox, Cochiquila, la arquitectura, por ejemplo, tiene particulares características, ¿no? Y bueno, Islas Mujeres es un lugar donde se sala pescado, se sala carne de tortuga, se extrae sal que se comercializa en el Meco, y para que hubiera abundancia de estos recursos naturales, marinos y también de tierra, pues se establece un santuario a la diosa Ixchel, como el de Cozumel, de toda proporción guardada, ¿no? Esto ya está perfectamente definido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de que había un santuario y estaba donde está la Hacienda Mundaca ahora, allá al centro de la isla. Ahí habían canales navegables para entrar, ofrendar a la diosa y bueno, extraer sal, para empezar. Esto en 2013-14, con recursos federales de Conaculta se pudo determinar, se encontraron muchas cosas ahí que nos hablaron de ese preclásico, que nos hablaron de la presencia de Ixchel. Encontramos incluso, con todo respeto, no lo tienen en otros lados, un rostro de Ixchel como diosa del mar o diosa de las mareas, con tantas virtudes o vocaciones que tuvo. Y para nosotros es un tesoro, ¿no? Se encontró jadeíta, se encontró obsidiana, se encontraron caracoles que solo son comunes en Panamá, en el Istmo de Panamá, por los nutrientes que tiene el agua, que seguramente, como la obsidiana y demás, fueron llevados como ofrenda. Obviamente en la isla ni pensar, la obsidiana venía de Guatemala o de ahí del rumbo de Tabasco, ¿no? Pero bueno, ese santuario fue el que al final de cuentas le dio nombre a la isla, porque los españoles que desembarcaron allá, al ver las ofrendas que hacían los mayas a su diosa, que eran figuras con forma de mujer, no como piensan algunos, no, que encontraron un montón de mujeres que lo iban a pescar. Okay. Esas son vaciladas, ¿no? Lo documentado. Okay. A los cronistas la ley nos exige demostrar lo que decimos. Lo documentado es que encontraron figuras con forma de mujer y dijeron: esta es la isla de las mujeres. De ahí surge el nombre Islas Mujeres, ¿no? ¿Qué año hablamos? 1517, 4 de marzo, que te tiene por costumbre, porque los españoles de Hernández de Córdoba estuvieron allá del 1 al 5 de marzo, luego se fueron hacia el oeste siempre y llegaron a Campeche, a Champotón, regresaron a Río Lagartos buscando agua y solo lagartos encontrados, y le pusieron nombre a la ría de los lagartos, de allá a Florida y de vuelta a Cuba. Pero bueno, en ese primer viaje, además de descubrimiento español, ya los mayas habían descubierto la isla, es evidente, ¿no? Claro. Fue el inicio, además, de la conquista de lo que
fue la Nueva España, ahora México. Al año que llegó Hernández de Córdoba, llegó por la misma ruta Juan de Grijalva, que se fue hasta Coatzacoalcos, ¿no? Ahí le hicieron ofrendas de oro y plata, y esto embelesó a Hernán Cortés, que al año siguiente, en el 19, vino a Cozumel, pasó por Isla Mujeres y se fue hasta la Gran Tenochtitlán, ¿no? Esa es historia que, contada muy rápido, ¿no? Uno de los méritos del primer viaje de Hernández de Córdoba, pues, son varias lecturas o connotaciones que tiene, es que aunque seamos ateos, tenemos que reconocer por todo lo que nuestra cultura tiene de reminiscencias católicas, tradiciones y demás. Los primeros bautizados en la fe católica fueron dos indígenas de lo que es el municipio de La Mujer, en este caso de Ecap, cercano al Cabo Catoche, Julián y Melchor, que antes que la Malinche fueron los primeros intérpretes y guías que tuvieron los españoles. La historia no los atiende mucho. Pero hay referencias de ellos. Sí, yo tengo 11 cuartillas, sobre todo sus andanzas tanto con Hernández de Córdoba, con Grijalva y Cortés. Melchor, Julián fallece en Cuba en el 18, y Melchor, que acompaña a Cortés en el 19, se le escapa en Tabasco, cuelga su ropa de un árbol y se va con los suyos. Y porque pues, ya Cortés tiene a la Malinche, ya lleva a Jerónimo de Aguilar, que rescató en Cozumel. Entonces, pero Isla Mujeres es la génesis, la iglesia más importante de la región, Boca Iglesia, no sé si la conocen, pues ahí está como muestra de ello. La primera diócesis católica, al menos en el papel, un papa la decretó sobre el lugar donde desembarcó Hernández de Córdoba, sea en Yucatán, decía, en Yucatán, sea isla, tierra firme o lo que fuere. Lo que buscaban era evitar que se metieran los ingleses y portugueses por ahí. No se llevó a cabo porque pues obviamente a los españoles les atrajo más el oro y la plata y las joyas que encontraron en la Gran Tenochtitlán, y se olvidaron de la península de Yucatán hasta 1526, que mediante capitulaciones el gobierno español le autorizó a los Montejo conquistar Yucatán, ¿no? Entonces fue que regresaron, pues ya la riqueza no tanto ni de la tierra, porque es poca la tierra, sí de la mano de obra de los mayas, ¿no? Fue lo que hizo que se interesaran en Yucatán. Y le correspondió al tema de Boca Iglesia, que era parte de la provincia maya de Ecap, que empezaba ahí por Tulum y terminaba en el Catoche, ser la última, y no porque fueran buenos guerreros ni nada, simplemente la conquista vino de Tabasco a Campeche, a Mérida si quieren, no existía Mérida, bueno, a Tijó, hacia el oriente, y entonces fueron los últimos puntos conquistados pacíficamente. Y se fundaron en Boca Iglesia, se fundó un pueblo de indios, que sobrevivió hasta mediados del siglo XVII, a consecuencia de los ataques piratas y de los mismos mayas rebeldes. El pueblo nunca tuvo paz y lo abandonaron. ¿Cómo sabemos esto? Por las tasaciones. Al investigar encuentras que las tributaciones que se hacían desaparecen. Y desaparecen porque no hay tributarios, ¿no? El pueblo, con la famosa revolución industrial, es ocupado por ingleses, cortadores de palo de tinte, y con otros nombres, ¿no? Lo mismo le pasa a las mujeres. ¿Por qué? Porque los mayas, cuando llegan los españoles, algunos aceptan la relativa comodidad de vivir junto al blanco, en sus haciendas que empiezan a perfilarse, y en sus pueblos, y otros, lo que al final arman la guerra de castas, son los que llamaron huites, que viven no salvajemente. Los mayas tenían cultura en lo que es todo el oriente de las tierras orientales de la península, y que al final son hoy el estado de Quintana Roo, ¿no? Incluso en 1850, en enero, Venancio Peque y Florentino Chan le dicen al gobierno mexicano y al yucateco: si quieren que acabe la guerra de castas, denos de bacalar al río Catoche. Ahí está el primer perfil, fíjate, 1850, de lo que es ahora Quintana Roo, pero bueno, me estoy adelantando. Y la mujer es como todo el litoral, que queda deshabitado. La isla solitaria, que es entre 1517 y 1847, perdón, es visitada por gente que va a sacar sal, cubanos españoles que vienen a pescar meros, o tortugas, o esponjas, y piratas
y eventualmente negros y marrones que escapan de las plantaciones de las Antillas, se refugian allá. El gobierno de Yucatán, no teniendo interés en el litoral, cada 5 años hace una expedición, que don Antonio de Bosmediano, ¿no?, fue a las islas y capturó a tanta gente y las trajo a las haciendas, ya sea para la zona de Tecash, para la zona de Campeche, para la zona de Valladolid, o para mismo Mérida, la región de Mérida, las 4 regiones más importantes, pero estuvieron abandonadas. El repoblamiento se dio hasta la Guerra de Castas, ni con la independencia pasó nada. Continuó la isla a la buena de Dios. Hay viajeros de ese tiempo, 1817, Miguel de Molas hace un recorrido por la costa y dice: no hay gente en Cozumel, no hay gente ni las mujeres, las costas están abandonadas. Si hay algún rancho, dicen que es de un tal Clemente Cámara de Mérida, o sea, no hay asentamientos humanos. Entonces, es la guerra de castas la que estalla en julio de 1847, la que impulsa más que nada a los mestizos, ¿no? Algunos le dicen guerra social, pues es una guerra social, claro que es una guerra social, claro. Pero sí fue un enfrentamiento de castas, ¿no? Los más fuertes, los blancos, los criollos, contra los mayas. Habían también pardos, habían algunos negros, habían otras, voy a llamarle, está mal el término tal vez, subrazas o etnias, que se desaparecieron con la guerra de castas, ¿no? Se mezclaron más. Y en medio de todo estaban los mestizos, que por tener sangre blanca y tener sangre maya no eran bien vistos por ningún lado. El tema de la guerra es apasionante y es muy extenso, no me voy a, no voy a ocupar mucho tiempo. Pero el punto clave para mí, para la ocupación, para el repoblamiento de las islas, fue en el mes de marzo de 1848, en que, porque además la mayoría de la gente que llega a las islas pues es yucateca y es de Valladolid, de la región de Valladolid, de Tizimín, de Panamá, de toda esa zona. Y del sitio Valladolid, que inició en enero de ese año, y lo rompieron el 13 de marzo de ese año del 48, de los 25,000 habitantes, en ese tiempo decían almas, ¿no?, que habían en Valladolid, refugiados, la mayoría de ellos, salieron de madrugada huyendo hacia el norte de la península, porque hacia Mérida o hacia Chemash los mayas tenían bien tapados los caminos. Al darse cuenta los mayas, armaron un fuego cruzado donde se mataron hasta entre ellos mismos, pero mataron a mucha gente. Los ricos iban adelante con su oro y su plata, y atrás los mestizos, ¿no? Entonces, los que logran llegar a la costa se suben a un cerrito, un cerro, que está ahí por el Cuyo, una ruina maya. Y ahí se defienden con el sol canicular de marzo y abril de los mayas que quieren acabarlos. Hasta que barcos de Cuba, algunos de Estados Unidos, de Campeche, los ubican y los llevan a las islas. Así se da el repoblamiento de las islas. Esa fecha para mí es importante. Marzo de 1848. Sí, en que se rompe el sitio de Valladolid. Porque es la que origina la gran migración a las islas. ¿De qué islas hablamos principalmente? La mujer es Cozumel fundamentalmente, porque Holbox después se habitó en 1851 con 20 personas que fueron de las mujeres para allá. Te puedo decir los apellidos, ¿no? Y que también tuvieron sus problemas, porque al año que estuvieron allá, sembraban ahí en Chiquilá. La gente que habitó las islas, los mestizos, eran 100% agricultores, puede decir, y tuvieron que adaptarse al medio, volverse marineros y pescadores, pero todavía querían seguir obviamente sembrando, sobre todo por tener el maíz fundamental para las tortillas y todo eso, ¿no? Entonces se fueron a Holbox hasta ya entrado el siglo XX. Abastecían en gran parte de granos a las mujeres. Iban cosechadores de la isla a Holbox, ¿no? Para que te hagas una idea de lo importante que fue a los holboxeños o a los neo-holboxeños, al año que fueron a cosechar sus milpas, los agarraron los mayas y gracias a Dios no los mataron. Los desnudaron, los planearon y los regresaron a Holbox, y ellos trataron que los ayudaran, pero lo que les dijeron es que se regresaran a las mujeres, porque con un permiso del juez de paz y las mujeres se habían ido a fundar a Holbox, y lo fundaron la primera vez en este lugar, es una Punta Morena y La Morena,
de ahí se fueron a San Francisco, una epidemia de cólera, un huracán, los movieron 2 veces del lugar y hasta que fueron a recalar en los años 1872 por allá, donde se encuentran ahora, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Don Fidel, tenemos que ir a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Estamos hablando con don Fidel Villanueva, él es cronista de Isla Mujeres, contándonos la historia desde ser una isla deshabitada, solitaria, a empezar a convertirse en la princesa del Caribe mexicano como es actualmente. Ya volvemos. Continuamos, estamos en Hablemos de Frente, conversando hoy con don Fidel Villanueva, él es cronista de Isla Mujeres y en el primer bloque comentó la historia incipiente de Isla Mujeres. Nos quedamos en el repoblamiento de Isla Mujeres, en la guerra de castas. Sí, como te comentaba, los mestizos, que eran una especie de jamón, debieron desplazarse a las islas. La gente de Yucatán, cuando los mayas, para mayo de 1848, están a las puertas de Mérida y Campeche, de las ciudades, la gente huye a Nueva Orleans, la que tiene dinero, a Cuba o a España, o cuando menos a Veracruz o a Tuxpan, no sé, huyen de Yucatán. Pero el mestizo, que es prácticamente está en las condiciones que se encuentran los mayas, los indígenas, esos son los que huyen a las islas. Y ni llegan en condiciones bastante deplorables. Las primeras listas de habitantes que conseguí en Mérida, encuentras que es gente, viudos, huérfanos, ciegos, mancos, o sea, gente que viene huyendo de un conflicto, de una guerra, y que está buscando dónde vivir en paz. Esa es la gente que funda lo que es hoy la ciudad de Isla Mujeres. Para 1850, con la ayuda de la Iglesia Católica, me perdonen los que no son católicos, yo les digo que gracias a Dios soy ateo, ¿no? Pero gracias a Dios. Con la ayuda de la Iglesia Católica logran que el gobierno, además era obligatorio en ese tiempo la religión católica, Juárez acabó con eso. Claro. Logran de que al final el gobierno de Yucatán le ordena al Congreso que revisara un decreto para crear un pueblo en Isla Mujeres como en Cozumel. En noviembre de 1849 decretan la erección del poblado de San Miguel de Cozumel. Y en agosto de 1850, que estamos ya a tiro de ballesta, como dicen, para festejar, el pueblo de Dolores en Isla Mujeres. Entonces, yo colijo que en Yucatán, separado durante esa década de 1940 a 1948 o 50, separado del resto de la República por cuestiones del federalismo que quería el yucateco y el centralismo que querían los presidentes de México, agobiado por la guerra de castas, está buscando quien lo ayude y se pliega, no ahora sí que a lo que diga el gobierno central, y para estar bien, San Miguel, pues San Miguel Allende, Guanajuato, Dolores y Hidalgo, ¿no? Le dio el grito. O sea, era una manera de congraciarse con el gobierno central. Estaba, creo, José Joaquín de Herrera de presidente. Pero bueno, la cuestión es que se funde el pueblo. A los pocos meses, antes de un año, ya la guerra ha bajado de intensidad y ya los mayas no quieren sacar a los blancos de la península, ya se replegaron, no toman Mérida ni Campeche, y entonces lo que quieren nada más es que les dejen un territorio donde sean ellos como un país independiente, lo cual al final de cuentas puede decirse que lo logran en parte con la creación del territorio de Quintana Roo, porque lo que no querían era pertenecer a Yucatán así, no quería ver nada de los yucatecos. Okay. Pero bueno, quienes fundan la ciudad de Isla Mujeres, el pueblo de Dolores, hoy Isla Mujeres, esos que fundan son campesinos, como te comentaba, agricultores, y muchos migran de Isla Mujeres porque no hay tierras para hacer la milpa, ¿no? Para la tumba, la roza y la quema. Y los que se quedan, pues gracias a los pescadores cubanos de los que hablaba hace un rato, aprenden a andar en el mar. Tanto las técnicas como las artes de pesca los obtienen de los cubanos, de esos canarios cubano-españoles. Cuba fue España hasta 1902, todo el mundo lo sabe. Y ellos enseñan a los cubanos, a los colonizadores de las mujeres, los repobladores, los enseñan
a navegar y a pescar. Y entonces la mujer se empieza a ir perfilando una cultura que llamamos la cultura del isleño. Allá está en el litoral oriental, si no están los cubanos, pues a veces los ingleses contrabandeando mercancías, pero no hay en sí una comunicación con la civilización. Y la mujer está aislada, con gente que está aprendiendo a andar en el mar, que se está adaptando al medio. A los 2 años de fundado el pueblo pegó un huracán categoría 3, 1852, que desapareció el pueblo. Que las hemerografías de ese tiempo dicen que las mamás amanecieron amarradas a las matas de uva o de icaco, a las plantas de la región que resisten huracanes, con sus hijos muertos en brazos, ¿no? Se quedaron sin nada. Y de esa nada volvieron a levantar el pueblo de Dolores, que era un caserío de paja, de palmas, igual de coco que de chito, de nacaz, no sé. Y en el 1857 los volvió a azotar otro huracán. Y la gente se volvió a levantar. En total, y la mujer lleva más de 23 huracanes, en promedio uno cada 7 años, en los 175 años que tiene de vida institucional. Entonces, resistiendo la naturaleza. Sí. Yo impulsé mucho esto de recordar a los fundadores a través de los descendientes, porque la verdad es que cuando me puse a estudiar el tema me admiré mucho de veras de la tenacidad de esa gente, que pudiéndose ir a otro lado, permaneció en las mujeres y se levantó cada vez que no solamente el clima los derrumbó, las enfermedades tropicales, la falta de todo tipo de servicios, en fin. La misma desatención del centro de la República. Los yucatecos no estaban en condiciones de ayudar a nadie, siguieron con su guerra de castas hasta inicios del siglo XX, ¿no? Claro. Los dejaron abandonados. Curiosamente fue durante el imperio de Maximiliano cuando Isla Mujeres registra su primera escuela, que tal vez sea el método Lancaster, ¿no? Don Candelario Díaz era maestro, tenía 40 alumnos, pero antes, aunque el decreto dice que el gobierno pondrá una escuela de primeras letras, no puso nada. Y todo lo demás se lo dejó a los isleños que pongan su iglesia, obligación, su casa pública, tracen sus calles con un cordel, tracen sus lotes, en fin, su cementerio, todos los isleños lo hicieron encabezados por un campechano, don Bartolomé Magaña, que fue un líder muy visionario, porque fíjate que todo lo que trazó está como lo trazó él. El parque está donde lo puso, el cementerio, las calles, el puerto, todo está donde lo puso don Bartolomé. Entonces, hasta su apellido sigue vivo. No. Dice, más vivo que nunca. Un amigo me dice, si nada más le tiras una piedra, pegas un Magaña, ¿no? No es para tanto, ¿no? Ya hay tanta gente que los Magañas son muchos, pero bueno, a lo que voy es que así inició su vida y las mujeres, ¿no? En difíciles condiciones. Y esa influencia caribeña, tú la notas hoy en la música, en la poesía, en la gastronomía, en el baile, en la danza, que no es lo mismo, sigue teniendo y las mujeres ese sabor a Caribe, que con todo respeto no lo sientes acá. Cuando cruzas a la isla sientes que llegas a otro lugar, ¿no? Sí, a otro ambiente. Sí. Y esto fue gracias a la influencia de los cubanos. Por eso continuamos fortaleciendo los lazos culturales, nada de política, lazos culturales con todas las entidades de Cuba que quieran hacerlo, ¿no? La verdad es que necesitamos seguir pareciéndonos en ese aspecto a ellos, porque somos Caribe Maya. Pero bueno, a partir de la fundación en 1950, destacaría de Isla Mujeres... 1850. Sí, 1850. Las medicinas que estoy tomando me distraen la mente ya, creo. Sí. Pero a partir de 1850, destacaría la presencia en ese año, en mayo de ese año, de Narciso López, que estuvo allá como 15 días con la bandera que llevó a Cuba, andaba capitaneando a 609 mercenarios americanos, no había ni siquiera 8 cubanos, y querían liberar a Cuba de España. Y en ese quererlo liberar salieron de las mujeres y arribaron a Matanzas, Cuba, el 19 de ese mes. Estuvieron en la isla de Contoy también. De madrugada, y la gente no les respondió.
Y entonces los combatieron, los expulsaron, lo corretearon hasta Cayo Hueso, se metió entre los islotes y se les perdió a los gringos. Y los otros se vinieron para aquí, para Contoy, y ahí en Contoy agarraron con un bergantín a más de 300 de esos mercenarios. Narciso López regresó al otro año, pero ahí sí lo agarraron y lo mataron a garrote vil. También es otra historia, la bandera de Cuba, ¿no? Pero estuvo en Isla Mujeres. Y en 1950, ahora sí, se colocó, me estaba yo anticipando, se colocó en Isla Mujeres, en Progreso, en Mérida, en Nueva Orleans. Se colocaron monumentos y placas para conmemorar el primer centenario de la bandera de Cuba. Entonces, Isla Mujeres fue parte de, y ahí en nuestro parque hubo, ya no se ve, tanto el monumento como una placa, recordando que en las islas de Contoy y Mujeres, Narciso López, ¿Por qué? Porque esa bandera que Narciso López deja en Matanzas, la guardan y la enarbolan en todos los movimientos libertarios hasta la independencia de Cuba. Entonces, es una fecha que recordamos. José Martí, el libertador de Cuba, nos escribió una estampa costumbrista bellísima en 1877, donde describe a las muchachas, era tan enamoradizo, pero describe la vida del pueblo, a las señoras que cocinan, cómo bordan, cómo los cangrejos trazan arabescos en la arena. Hace un poema de las mujeres, una apología bellísima. No sé, yo lo tengo manuscrito y lo tengo también, está en su tomo 19 de sus obras completas. Ahí tiene Holbox y las mujeres hasta que llega a Guatemala, viajando a Guatemala, luego que se peleó con Sebastián Lerdo de Tejada, se fue para Guatemala. Pero bueno, apreciamos mucho eso que nos dejó Martí, porque no tenemos mucha información de cómo era Isla Mujeres. Habla de sus carnavales, se mete con los huipiles y con qué no, con los indígenas que llegan con su bolsa de maíz buscando sal, en fin, ¿no? Bellísima esa estampa. También los arqueólogos, antes en 1841 había estado John L. Stephens, fue el primero en describir las ruinas, ruinas como las de las mujeres. Luego en 1876, el que sacó el chacmol ahí de Chichén, de Plongeon, estuvo en Isla Mujeres también bastante tiempo y hizo una hermosa narrativa de la Punta Sur, de la ruina de la Punta Sur, y también, también escribió una estampa costumbrista de la isla, ¿no? Que hacían los isleños, habló un poco de Mundaca, que la gente le tenía miedo y cosas de esas, ¿no? Y otros arqueólogos que estuvieron por allá en esa segunda mitad del siglo XIX, entre 1850 y 1900, ¿no? A final de cuentas, por la isla también se llevó a cabo un tráfico, ese infame comercio que decía don Carlos Menéndez, la venta de prisioneros mayas a Cuba, sin las mujeres, tal vez sin saberlo los isleños, desde el centro de la isla Mundaca, asociado con empresarios de Cuba, exportaban a los que hacían prisioneros mayas, y a veces a cualquier maya que se descuidara, lo vendían a Cuba, como mano de obra, bajo supuestos contratos, que no eran tales. Y eso funcionó hasta 1861, cuando menos, en que Benito Juárez prohibió el tráfico de mayas, ¿no? a Cuba. Entonces Mundaca se queda en Isla Mujeres, construye su hacienda, ¿sí? Y deja una hermosa historia de amor ahí con la trigueña. Se va de la isla ahí por el 82 y no regresa, ¿no? Esa es, puede decirse, lo más sobresaliente de lo que es la historia de la segunda mitad del siglo XIX. Los isleños pescando y salando carnes de tortuga, tiburones, meros, carnudos meros, pues llevan la vida tranquila, ¿no? Y para los albores del siglo XX ya son lo que llamamos un romántico pueblo de pescadores, arrollado por el mar. Ya tienen la flota de barcos más grande de la región, y ahí la mujer es cabecera ¿cómo se llama?, del Partido de las Islas, e incluso Cozumel, Holbox dependen de las mujeres, y las mujeres tiene una flota de más de 90 embarcaciones, 3 vapores, incluyendo el Vivero, que fue el barco que remolcó ¿cómo se llama?, al Pontón, hasta Belice.
con el que fundaron Chetumal. Sí. Y bueno, le dicen que es la reina de la costa oriental. Ya tiene una escuela fija para varones, un liceo para niñas, y todo le pinta bonito hasta que llega el siglo XX, ¿no? Y se crea el territorio de Quintana Roo, ¿no? Vamos a conversar de esa parte en el siguiente bloque, don Fidel. ¿Cómo no? Estamos con don Fidel Villanueva, cronista de Isla Mujeres. Vamos a la pausa y volvemos. Nos quedamos, don Fidel, en cuando se crea el territorio de Quintana Roo y empieza a cambiar la historia de Isla Mujeres. ¿Cómo cambió? Bueno, al principio, como te decía, hasta 1900, Isla Mujeres era la reina de la costa oriental. Al crearse la entidad, luego de que se cumplieron con varias de las acciones que el gobierno de Porfirio Díaz aplicó, era una guerra que no tenía para nunca acabar porque los ingleses la financiaban. O sea, no es tanto, con todo respeto, que los mayas fueran muy rebeldes, sino pues tenían armas y municiones para siempre, mientras los ingleses estaban saqueando la riqueza forestal de lo que es Quintana Roo. Así que don Porfirio Díaz, lo primero que hizo, un tratado de límites con Inglaterra. Debió ser el New River, el río Nuevo, pero se corrió más para acá por las deudas que teníamos, creo yo, por los ingleses. No entiendo todavía, pero se quedó el río Hondo. Dio concesiones a compañías colonizadoras para que de ese modo, pensaba él, ocuparan a los mayas, dejaran de hacer la guerra si tenían un trabajo rentable. Instaló faros por todo el litoral para vigilar la navegación, sobre todo por la presencia de ingleses que ya estaban hasta el Cabo Catoche. Y se fundó la ciudad de Payo Obispo, 1898, mayo de ese año. Fueron varias las acciones que el gobierno porfirista, y en una acción militar de pinza, desde Peto, el general Ignacio Bravo marchó hacia Santa Cruz, y el general de la Vega, José María de la Vega, lo hizo desde Punta Allen, Ixcalac, Sombrerete, hacia lo que ya era Payo Obispo y Bacalar, ¿no? Entonces, con esa acción se le dio relativamente, dicen ahí, término a la guerra de castas. Los mayas dejaron de ser tan belicosos, además ya no tenían cómo abastecerse como antes de armas y municiones, y le bajaron al nivel de belicosidad. Y comenzó en Isla Mujeres, que fue entonces ya cabecera del Distrito Norte. Se dividió Quintana Roo en dos distritos, norte y sur. Luego vinieron divisiones ya de prefecturas, de municipios, pero es otra historia, es otra historia. Y las mujeres empezó a ver, como dicen, un poco más claro, ¿no? Hubieron más escuelas, los faros definitivamente que fueron algo muy importante para el lugar, y la pesca, ya el comercio de la pesca, la exportación que pudo hacer ya hasta con Estados Unidos, empezó la venta de tortuga, como no se hacía antes. Antes lo más importante había sido el carey, porque de carey se hacían hebillas, botones, collares, todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero empezó a exportarse aceite ahí tengo fotos donde se ven los tambores que se llenaban con aceite de tiburón, sobre todo, que de lo que se podía hacer grasa para maquinaria, sobre todo para las desfibradoras de Nequén. Y de ahí se extraía la vitamina A cuando no la había artificial. Y entonces la cultura pesquera de las mujeres se intensifica. Para 1929 ya aparece la primera cooperativa, donde era quien estaba de presidente ahí, de delegado, don Ausencio Magaña. En el 29 cambiaron de municipios a delegaciones. Pero bueno, los isleños empiezan a pelear de 1902 a 1930, contar con tierras. Todavía se acuerdan que son campesinos, pero en la isla no hay donde hacer milpa, está reducido el espacio. Y esa Isla Mujeres sigue prosperando con sus creencias religiosas muy firmes.
Muchos hablan mal de la fe, pero un pueblo que no tiene fe, pues, sencillamente desaparece. Y la mujer es cada que se cae, su fe en la Inmaculada Concepción la levanta. Nada le importa. Ellos creen en la Madre de Dios y eso, en sus diferentes virtudes. Y todo el año tenemos 5, 6, 7 fiestas de estas, ¿no? De diferentes imágenes de la Madre de Dios. Entonces, esa es la mujer consolidada, muy bien consolidada ya como un lugar pesquero, le da prestigio a Quintana Roo, pescando tiburones y tortugas. Para los años 40, entre el 30 y 40, el gobierno de Lázaro Cárdenas, luego de 2 desapariciones de Quintana Roo, el gobierno de Lázaro Cárdenas y de Rafael Emelgar, invierten y hacen tanto por Quintana Roo que terminan las expectativas, aquellas dudas si Quintana Roo iba a desaparecer otra vez, ¿no? Y la entidad empieza a perfilarse para convertirse en Estado, ¿no? Sí. En Isla Mujeres particularmente, la gente empieza a ver un aljibe, una veleta para sacar agua, un teatro del pueblo, una delegación de gobierno, un aeropuerto, o sea, una plaza pública digna. Cambia totalmente la perspectiva de los isleños, ¿no? Vienen luego años difíciles, hasta don Margarito Ramírez, que se entendió bastante, y los isleños viven ya no solo de la pesca, sino también del chicle. En la época de lluvias se pasan a la costa y se ocupan del chicle. En noviembre de 1937, Lázaro Cárdenas, mediante resolución, dota de 57,000 hectáreas a los isleños para que tengan donde hacer campo, pero no las ven, se las entregan físicamente hasta 1975, porque hay intereses creados de la misma Banca Nacional, los bancos de crédito rurales de ese tiempo, Banjidal, como le llamen, pues rentaban las tierras a los concesionarios del chicle, a los grandes concesionarios, y no se las entregaban, no permitían que se les entregara a los nuevos ejidatarios, a los isleños. Y no valían demandas, contra demandas, sobre demandas, hasta que al final un comisariado ejidal que se fajó bien los pantalones logró la entrega física de esas tierras, que también han sido clave para que los isleños tengan espacios donde desarrollarse, ¿no? Porque yo se los digo, la isla tiene 340 hectáreas de superficie y en la parte continental de Puntasano o del Meco al Catoche hay 109,000 hectáreas, o sea, el municipio está en la tierra firme, ¿no? Y la verdad es que en los últimos años se ha aprovechado bien. Entonces, esa isla, con esa cultura que te digo, de su música, de su baile, de sus poesías, de su gastronomía, bueno, ha cambiado tanto con eso que ya no nos dejan comer tortuga, ha cambiado tanto. Claro. Que para 1956, en que llega la carretera de Chemach a Isla Mujeres, a Puerto Juárez, perdón. Sí. Pues Isla Mujeres, porque pues, conectó a Isla Mujeres, viene una transformación para bien y para mal. Yo le llamo la era del progreso, entre comillas, si quieres, ¿no? De acuerdo a los censos, en 1860 la isla tenía 427 habitantes. En 1950 tenía 650 habitantes. Para 1960, 10 años después, ya habían 2.500 habitantes. O sea, un salto cuántico impresionante. Pero en realidad fue un mazazo en la nuca de los isleños antiguos. Todavía quedan algunos que la carretera les dio, porque la carretera al terminarse en terracería en el 56 trajo a mucha gente de la península, trajo un turismo regional, que además pues la mayoría de aviones se quedaron en la isla, se enamoraron también como me enamoré yo, claro. Como te has enamorado tú, ¿no? Y para el 57 ya habían hoteles, estaba el Posada del Mar, estaba que si el Marcianito, Las Palmas, el San Luis, o sea, pequeños hoteles, ¿no? Y para el 64 el empuje de don José de Jesús Lima Gutiérrez, el que yo para mí, con todo respeto, el papá de Cancún. Don Pepe Lima ya tenía construido el primer gran hotel del Caribe, el Sacijá,
6 años antes de Cancún ya había un gran hotel en Isla Mujeres, ya había turismo en Isla Mujeres, ¿no? Y yo siento que ese éxito de Isla Mujeres fue lo que animó al gobierno federal, no a los banqueros, que los bancos dependían del gobierno, no eran autónomos. Animó al gobierno federal a invertir, además que habían otras causas, ¿no? Isla Mujeres de eso se ha beneficiado y se ha perjudicado también, ¿no? Pero para 1960 ya don Pepe Lima había reunido a gobernadores de la península con Miguel Alemán Valdés, aquí en lo que es ahora la zona hotelera. Luego construyó una casa, la que tienen ahora aquí en el Parque Cava, creo la tienen. La reconstruyeron ahí. Sí. Y enamorándolos, él se convenció, que es en lo que a veces algunos amigos de acá de Cancún no me ven así un poco raro. Pero miren, dije, el huracán Janet acabó en el 55 con la copra, con el coco, con la madera, con el chicle, porque derrumbó por todo Quintana Roo la selva. En Yucatán, al aparecer en 1960 las fibras sintéticas, el enequén se fue a la porra. Y el oro verde de Yucatán se convirtió en pobreza. Entre algunos elementos que tú pones en bandeja y no puedes dejar de estimar. La pobreza del sureste era crítica. La Revolución de Cuba triunfó en el 59 y en el 62 hubo una crisis tremenda en la Bahía de Cochín. Los misiles. Y al romper relaciones los gringos con los cubanos, o los cubanos con los gringos, o los dos, a don Pepe Lima se le reforzó su idea de desarrollar el sureste turísticamente. Él traía la idea de aquella marcha al mar que inició don Adolfo Ruiz Cortines a principios de los 50. Esa marcha al mar que concebía un circuito del Caribe Golfo que surgiría, vamos a decir, de Puerto Juárez, se iría a Chiquilá y llegaría a Progreso, a Campeche y se iría para Veracruz. Y que tal, no sé si por la muerte del arquitecto Carlos Lazo Barreiro, se interrumpió, pero ya se había empezado a trazar hasta esa supercarretera, que querían tener incluso un ferry que fuera a Cuba, en fin, había muchos planes. Sí. Y don Pepe Lima, diputado federal que en el 1949 se enamoró de Isla Mujeres y de esta zona, él lo estaba impulsando mucho. Entonces, con esto de Cuba tal vez acabó de convencer, y además ya habían por allá en la sierra guerrillas, Genaro Vázquez, Lucio Cabaña, luego vino la matanza del 68, o sea, había temor que se enrojeciera al sureste, ¿no? Recordemos que los estudiantes lo cortaban enfrente de una bandera de Che, ahí están las fotografías, no lo inventé yo, sí. Entonces ahí pintábamos para irnos de comunistas, y al gobierno eso le preocupó, y siento que por ahí tuvo mucho que ver eso para que los bancos, se recibieran órdenes de los bancos de elaborar un proyecto. Primero fue Fogatur, luego Infratur, luego Fonatur. Y bueno, cuando detona Cancún en 1970, ahí Isla Mujeres ya trae historia turística, ¿no? Y luego el boom de Cancún nos hace aparecer en el mapa de la isla colonias populares. La primera de ellas es la Bondojito, Las Salinas, 94, en el 74, y de ahí para adelante, esa historia que todos ustedes conocen, ¿no? Yo tal vez si me preguntan qué opino del turismo, les diría que pues, ha sido bueno, ha sido malo, ¿no? Y sin afán de ser negativo, el turismo nos ha encarecido la tierra, nos ha deteriorado el ambiente, y en nuestro caso, a los que somos de aquí, de Quintana Roo, desde siempre, mis abuelos vinieron en 1848 de Valladolid, huyendo de la guerra de castas, nos ha transculturado, ¿sí? Porque a final de cuentas, sobre todo porque vivimos del turismo, el turismo, dice la Manzaburros, turismo es conocer una cultura distinta a la que tienes. Y tú ves que ahorita por todos lados o queremos parecer Walt Disney o queremos parecer no sé, Orlando. Sí. Nos olvidamos que nuestra cultura es muy rica, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y que además eso busca el turista, ¿no? Yo doy conversaciones en hoteles a gringos
Y me siento mal cuando me dicen, pero ustedes son ridículos, ¿no? Me lo dicen, son ridículos. Quieren hacer su Halloween, no les sale. Sus hamburguesas, no les sale. O sea, ellos quieren comer hasta tamales si quieres, pero se sientan agredidos cuando nosotros nos entercamos en parecer gringos. Imitar, claro. En imitarlos, ¿no? Y está bien que imiten los que no tengan una buena cultura. Nosotros tenemos para dar y regalar. Maravilloso. Mira lo que Atenea hizo en Punta Sur. Allá habían unos fierros retorcidos que nadie sabía qué eran. Y este parque escultórico maya es un súper éxito. Sí, es maravilloso, Y maravilloso. es algo nuestro, pero bueno. Y las mujeres es un lugar hoy económicamente fuerte y que se perfila bien hacia adelante porque tiene un buen gobierno. A ver, nos queda un minuto, don Fidel. ¿Cómo imagina el ISNA Mujeres del futuro? ¿Cómo ¿En le el gustaría futuro? que fuera? Pues en mucho va a depender de que seamos capaces de organizarnos. Ahorita Atenea Gómez Ricalde está luchando con eso. Siempre hay gente que te mete el pie, que trata de entorpecer. Pero yo siento que vamos a estar bien. Las potencialidades de las mujeres son grandes porque solamente se puede decir que el 30% de lo que es el municipio está siendo aprovechado. Tenemos el 70%, un 70% si quieres, que está ahí, virgen. Y lo único que necesitamos es que nuestros planes de desarrollo sean congruentes con el entorno, más que sustentables, sean sostenibles, para que las mujeres nos duren muchos años. Bueno, muchísimas gracias por su visita, don Fidel. Un privilegio, un honor tenerlo aquí en Hablemos de Frente. Gracias a ustedes, Marcelo, y un saludo al auditorio. Para mí es muy grato siempre hablar de esa tierra que me cobijó, que me recibió con los brazos abiertos. Bien, muchísimas gracias, don Fidel Villanueva, cronista de Islas Mujeres. Esto fue Hablemos de Frente. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta pronto.